Antes de comenzar con el tema de este video, quiero mandar saludos a Tiago Villalba y a Raúl Alejandro Gómez. Muchas gracias por apoyar el trabajo de este canal. Muy buenos días, tardes o noches, yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. En su mayoría, los agentes de policía tienen que lidiar con momentos difíciles. Son testigos de horrorosos asesinatos, accidentes mortales o tienen que enfrentarse cara a cara con agresores. Sin embargo, en ocasiones los agentes responden a una llamada de emergencia muy diferente a todas las demás. Cuando algunas personas tienen encuentros con lo paranormal, lo primero que hacen es llamar a la policía. Pero, ¿qué ocurre cuando los propios agentes de policía se enfrentan cara a cara con fenómenos que van más allá de su comprensión? La policía del estado australiano de Nueva Gales del Sur ha compartido un escalofriante video que muestra cómo la puerta de un garage se abre por sí sola. En las imágenes se puede ver cómo una escoba que se encontraba en el interior se desplaza en el aire, como si fuera impulsada por una fuerza invisible, para seguidamente caer al suelo. Una vez en el suelo, parece que pasa por delante una figura traslúcida. Según explicó la policía de Nueva Gales del Sur en su página de Facebook, el extraño incidente ocurrió poco después de las 5:30 de la mañana del pasado 12 de abril. Revisaron el circuito cerrado de la televisión para saber quién había dejado un garage abierto del parking de la comisaría. Al parecer dicho garage no se había utilizado en días. Un técnico revisó la puerta, pero no encontró ningún mal funcionamiento que pudiese provocar que la puerta se abriese por sí sola. Justo antes del amanecer, con el aparcamiento vacío y silencioso, un garage que no se había utilizado en días, de repente comienza a abrirse la puerta por sí sola. Con la puerta entreabierta, una escoba sale volando, como impulsada por un conserje fantasma. Se mantiene erguida, luego cae al suelo y da una patada final, como si estuviera en la agonía final de la posesión. La policía también agregó una nota final, diciendo que el video es real. Desde su publicación, el video ha sido reproducido más de 300.000 veces hasta el momento, compartido más de 1000 veces y con 1000 comentarios. Muchos de los usuarios que comentaron aseguraron que se trata de un video realmente espeluznante. Expertos de la materia aconsejaron a la policía de Nueva Gales del Sur que debían de hacer una limpieza energética en las instalaciones, ya que la entidad que está provocando los fenómenos paranormales en el garage podría acceder a las oficinas, dando como resultado más eventos inexplicables. Por otra parte, no son pocos los casos de fenómenos de este tipo que les ocurren a estos agentes. Por ejemplo, podemos ver en este caso del Departamento de Policía La Española, Nuevo México, en el que una figura translúcida se mueve rápidamente por las instalaciones. El dato más interesante es que ese lugar es un área restringida, donde según la policía es imposible que pase una persona sin activar las alarmas. Además, este bulto camina traspasando las celdas de transporte. Según cuenta el oficial de guardia, esto podría explicar los constantes hechos extraños que le han sucedido. A veces en las noches sienten cosas o le susurran al oído. Según la policía de esta pequeña ciudad de Nuevo México, es imposible que pase una persona sin activar las alarmas y además, este bulto traspasa una cerca. Camina a través de las celdas de transporte. No hay manera de hacerlo, pero ocurre. Los detectives dicen que no es un problema técnico ni un truco de luces. De hecho, parece ser la prueba que los policías de la estación de Española estaban esperando. Dicen que a veces en las noches sienten cosas o les susurran al oído. Pronto tal vez verán cazafantasmas en el área. Este no es un caso policíaco, sino paranormal. Pues en Española creen que los del más allá caminan entre ellos. Yo creo en fantasmas. Es difícil decirlo, pero creo en fantasmas. De esta manera concluimos este pequeño informe. Ahora dime tú, ¿crees que esto se deba a una simple confusión? ¿O tal vez hay algo más oscuro detrás? Saludos amigos, yo soy Zeta, ¿y tú? ¿Cuál es tu historia?